ha recibido una nota, dos notas, una que contiene la comunicación de un pareo entre el diputado Gabriel Boric y el diputado Javier Macaya, y otro entre la diputada Carol Cariola y el diputado Sergio Gaona. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Un proyecto de varios diputados que crea la ley de endometriosis. Un oficio del secretario general de la Corporación mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que adecúa la legislación nacional en tema de tabaco y vuelve a la comisión con indicaciones. Y el numeral 11 fue rechazado, para que lo tengan presente, por falta de quórum. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre el compromiso que se adquirió con los funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile relativo a que accederían al pago de los bonos COVID. Un oficio del ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa, entre otras materias, sobre el número de personas que ha ingresado a Chile a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez en el marco de la pandemia de COVID. Varios otros oficios del Ministerio de Salud en respuesta. Uno sobre el avance y presupuesto asignado en el segundo hospital público por la zona norte de la región metropolitana. Otro sobre medidas adoptadas ante posibles denuncias del mal uso del permiso temporal individual. Y otro sobre la situación de los proyectos hospitalarios de las comunas de La Unión y Río Bueno. Un oficio del director de Servicio de Salud Chiloé, otro de Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, ambos en relación a la situación de inventarios de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de salud mental. Un oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores en relación a la ley de cumplimiento en el cumplimiento de la ley de presupuestos. Una reiteración de solicitud de la diputada Girardi para que se invite el director y subdirector del Instituto Traumatológico a la comisión. Una copia de una comunicación del presidente de FEDEPRUS del Hospital Van Buren, mediante el cual solicitan reunión para ver las gestiones realizadas por el equipo directivo en relación al presupuesto 2022. Una copia de la misma entidad, mediante el cual denuncia que han tomado conocimiento de la situación que afecta a una asociada, quien notificó a su jefe en diciembre de su estado de embarazo. Si bien se revirtió la situación de no prórrogas de contratas para el año 2022, trae como consecuencia que hoy ella no sea notificada de que sigue en la unidad respectiva, y solicita se puedan revertir a la brevedad el cambio de funciones propuesto de codificadora a su cargo de jefa. Una solicitud de Claudia Kodriansky, aromaterapeuta clínica, a fin de exponer sobre la modificación al libro quinto del Código Sanitario. Y una reiteración de solicitud de ayuda de un particular, quien tiene un hijo de 21 años que padece trastorno de sueño, que ya lo habíamos leído en noviembre, y esta persona quiere ayuda. Bien, respecto de la cuenta, sobre el último punto, yo creo que sería bueno que pudiéramos derivar esta solicitud de ayuda al servicio, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para que se derive el servicio respectivo, y de ahí al COSAM también, que está siendo individualizado respecto de la situación, digamos, de esta persona, ¿ya? Y para que podamos responderle también a él el requerimiento que se está haciendo. Bien, sobre la cuenta ofrezco la palabra. Presidente. ¿Sí? Diputado, ¿quién me está pidiendo la palabra? Gustavo Sangüesa.
Diputado, senador, ¿cómo está? Gustavo Sangüesa. Muy bien, presidente, gracias. Presidente, solicitar que pudiésemos poner en tabla en la próxima reunión de la comisión el proyecto de telemedicina que está con urgencia suma, y creo que es un proyecto que ayuda sobre todo con la situación de las listas de espera que tenemos. Sí, como está con urgencia suma, entonces vamos a colocarlo la próxima sesión también en tabla. Así se va a hacer. Diputado Ricardo Celis. Presidente Juan Luis Castro también. Sí, dos cosas, presidente. Todo le vamos a pedir que coloque proyecto en tramitación, yo creo. Pero querría yo pedirle dos cosas. Dado que se dio en cuenta hoy día el proyecto de endometriosis, ojalá pudiésemos verlo en su presidencia, a lo menos en general, puede votarlo en general. Y segundo, pedirle al Ejecutivo que, como tengo entendido que está en revisión el proyecto de fibromialgia, que es muy parecido respecto a una ley marco con endometriosis, si pudiera revisar ambos proyectos en esa misma línea. Y solicitarle adicionalmente que respecto al proyecto de fibromialgia, que ojalá pudiéramos tratarlo, tramitarlo con cierta rapidez para dejarlo a lo menos aprobado en general y después dejar a lo mejor para el próximo periodo, pero a lo menos dejarlo aprobado en general. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Celis. Respecto al proyecto de inmediato le doy el resto de las palabras. Sobre el proyecto de fibromialgia, efectivamente hoy día iniciamos la discusión y tenemos invitados que van a exponer. En el caso del Ejecutivo se nos ha requerido poder tener una semana más para poder estudiarlo y tener opinión sobre el tema, y ojalá poder concordar, avanzar lo más rápido posible y poder aprobarlo, digamos, ojalá en general y particular, dependiendo, digamos, cómo somos. Primero, diputado, Patricio Rosa. Ya, Patricio Rosa y después el diputado Castro. Diputado Rosas. Sí. Y está Cristina, alguien, no sé quién es Cristina. Cristina Girardi, si puede la diputada poner su apellido, se lo agradecería mucho. Diputado Rosas. Presidente, sobre la cuenta, se leyó una respuesta del Ministerio de Salud respecto del bono COVID. Me gustaría que la secretaria nos pudiera detallar, porque el ministro en el documento dice que se va a pagar el bono COVID, pero el tema de la fecha y los detalles del pago sería bueno conocerlos, o en su defecto que nos envíe el oficio a los diputados de la comisión, por favor, porque es algo que hemos reiteradamente solicitado a todos los diputados de la Comisión de Salud. Yo creo que lo mejor, lo más práctico es que nos remita a los correos copia del oficio, de tal manera que cada uno de nosotros pueda revisar esos detalles, y si faltara algo, obviamente nos hacen saber para volver a reiterar la solicitud. ¿Les parece? Silvia, ya. Es el oficio el 7, ¿no? El punto 7. No. ¿No? No. Es sobre el pago del bono COVID, que es el 6. Silvia, remíteles el 6 y al diputado Rosas el 7 también, porque él ha pedido mucho ese... Sí, la cantidad de personas que han ingresado en el aeropuerto. Después, ahora le ofrezco la palabra, la diputada Girardi ya no está. No sé si hay alguien más que... Sí, Juan Luis Castro. Sí, Juan Luis Castro, por favor, diputado. ¿Tiene usted? Gracias, perdone que no puedo prender la cámara en este momento, pero solamente lo siguiente, presidente. Hace un par de meses se analizó en la comisión dos mociones, una que provenía del Senado, referida a dispositivos electrónicos, y otra que emergió de la propia Cámara hace también un año y medio atrás. Y se me comentó, por acuerdo, en aquella ocasión, presentar un informe que permitiera ya sea refundir o desdoblar las mociones para darle un mejor tratamiento en la Comisión de Salud. Entonces me gustaría pedirle a usted, presidente, y a la Comisión que pudiera fijarse para la segunda sesión de enero, por ahí por el 10, lunes 10 o martes 11, la posibilidad de poder entregar ese informe
y así tomar un camino como comisión respecto a estas mociones que vienen, una del Senado y otra de la propia Cámara de Diputados. Sí, no alcanzamos a escuchar sobre qué cosa está pidiendo diputado Es Colbert. sobre dispositivos electrónicos de tabaco calentado versus cigarrillo electrónico, que son dos mociones diferentes que se me encomendó poder revisar si se podían fusionar o desdoblar para darle un mejor tratamiento, ya que son diferentes pero tienen muchos puntos en común. Ya, usted ya está ¿Me defendiendo escucha? al Senado, diputado Castro. Ya. No. Son dos mociones que son distintas, pero se me encomendó en la comisión analizarlas y proponer un método de abordaje en la comisión. Perfecto. Para eso pido la autorización para la segunda semana de enero, para poder poner en alguna de las sesiones de lunes o martes. Me parece, diputado Castro. Lo más probable es que retomemos seguramente también algunas sesiones los días lunes para poder avanzar con todas las solicitudes, si no, no vamos a alcanzar. Pero pongámonos de acuerdo y estoy, digamos, en disposición de poder hacerlo. Diputado, Muy bien. ¿quién más? ¿Alguien más? Si no, entonces vamos a puntos varios. ¿Está la diputada Cristina Girardi? Diputada Girardi, ¿está usted pidiendo la palabra? Está muteada, no se escucha, diputada Girardi. Ahora sí. Ahora se escucha fuerte y claro. Ya, perdón, pero tuve que reiniciar el equipo, presidente. Sobre la cuenta están todavía, ¿no? Sí, diputada, todavía estamos sobre la cuenta. Sí, presidente, hay dos solicitudes que me gustaría plantear. Una que tiene que ver con el Instituto Traumatológico. Yo creo que he pedido a la comisión al menos unas 10 veces durante estos 4 años, sí, no se preocupe, no ha sido durante su periodo, unas 10 veces que reciban a los directivos del Instituto Traumatológico, que ellos en forma reiterada han solicitado asistir a la comisión. Los diferentes presidentes se han comprometido a darles un espacio, pero hasta ahora nunca se ha concretado y ellos han vuelto a solicitar, ahora que usted está de presidente, si es posible que los puedan escuchar, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, presidente, es que hay una solicitud de una profesional que tiene que ver también con medicinas complementarias, aromaterapia en particular, que está solicitando audiencia en relación al proyecto de modificación del Código Sanitario. Entonces aprovecho a preguntar cómo va a seguir la tramitación de ese proyecto y qué se hace con las personas que están solicitando audiencia y si se les va a dar audiencia a aquellas personas que tengan interés de manifestar su opinión a este proyecto. Eso, presidente, esas dos consultas. Sí, sobre lo primero no hay problema que podamos dejar un lunes del mes de enero para poder recibir audiencia, entre ellas las que usted ha solicitado, así que lo vamos a dejar anotado precisamente para tratar de ojalá responder en esta 10ª solicitud que usted plantea, al menos ya de manera favorable. Y sobre el segundo punto, sí, lo que pasa es que yo tengo todavía pendiente una reunión con la Federación de Colegios Profesionales. Algo conversé con ellos el día de ayer y ellos están trabajando una postura común sobre el acuerdo que habría o que supuestamente hay con el gobierno. Digo supuestamente porque hasta ahora me han llegado algunos elementos en contrario, digamos. Entonces quiero tener claridad cuál es la posición de ellos también para que cuando retomemos la discusión tengamos claridad de lo que vamos a hacer. Así que en esas circunstancias, cuando volvamos a citar sobre el libro quinto, no hay problema en poder también convocar a quienes han solicitado esta audiencia, digamos, en la comisión. Mi intención es que se escuche a todos antes de continuar con las votaciones. Bien, ¿alguien más sobre la cuenta o punto varios? Si no, entonces yo iba a hacer un varios. Básicamente son dos cosas. La primera es solicitarle al Ejecutivo que nos pueda responder respecto del ingreso a Contraloría de las bases complementarias de la Ley 21.106. Yo tengo entendido que ya se completó el proceso de encasillamiento de profesionales y debiéramos entonces avanzar hacia esta situación complementaria, digamos. Y hay unas bases que están concordadas con los gremios desde marzo del 2019
y según la ley debiera entonces ingresarse estas bases complementarias la primera semana de enero. Entonces me gustaría que el gobierno pudiera respondernos si efectivamente eso está listo y si lo van a realizar. Y lo segundo, un oficio también al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, solicitando la dotación actualizada una vez terminado ya el proceso de encasillamiento. Nos gustaría poder saber por servicio de salud y por hospital cómo quedó finalmente la dotación de cada uno de los centros asistenciales y de los servicios de salud. Así que lo primero se lo voy a pedir directamente a don Jaime, y lo segundo solicito el acuerdo para poder enviar el oficio. ¿Habría acuerdo sobre eso? Bien. Se acuerda el oficio y no sé, don Jaime, si tiene respuesta para la primera pregunta. Presidente, sí. Presidente. Sí, le escuchamos a don Jaime que se silenció. Está con eco, sí. Si puede desmutearse, don Jaime. Ya. Va a apagar alguna conexión seguramente porque se cayó, parece. Presidente. ¿Sí? Ahí está. Me encuentro con la señora subsecretaria y se copiaron los equipos de sonido. Presidente, hacer presente lo siguiente. Señor ministro, durante los últimos días, con mayor precisión la semana pasada, ya firmó los decretos respectivos de lo que se refiere al encasillamiento. El proceso de encasillamiento de la antigua ley ya se realizó y se verificó. Tuve bien en el transcurso de la mañana enviarle una presentación a ustedes sobre aquello, la cual podemos compartirlo a todos los miembros de la comisión y responder formalmente a su requerimiento. Nosotros entendemos que durante los primeros días de enero se va a proceder, ¿no es cierto?, con el encasillamiento respectivo en relación a la ley 21.106. Ya, le agradecería que nos confirmara sobre el ingreso a Contraloría de las bases complementarias de la 21.106, por favor, don Jaime, cuando ésta se realice, porque nos han pedido algunos gremios. Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas, que está pidiéndola también. Sí, es un varios, presidente. Sí, tiene la palabra. Sí. Quisiera preguntar dos cosas. Una, un oficio al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, para que nos responda cuál es la cantidad y detalle de los hospitales que están licitándose en concesión público-privada en estos momentos, de cara a lo que significa un cambio de gobierno, que también tiene otra observación respecto de lo que significa comprometer recursos a través de esa vía, y otro oficio que tiene que ver con la auditoría que se está haciendo respecto de las vacunas que se han desechado, dañado o perdido dentro de la red asistencial y también dentro de la red privada, dado que han habido muchas denuncias de que hay vacunas perdidas, vacunas vencidas, vacunas que también se han aplicado agua en vez de vacuna. Entonces, ¿cuál es el resultado de la auditoría que se supone que el Ministerio comprometió a hacer respecto de todos esos casos? Incluida, por cierto, lo que pasó en la clínica Las Condes y otros fenómenos que también en su momento también denunciamos respecto a las vacunas. Bien, ¿habría acuerdo sobre el oficio solicitado por el diputado Patricio Rosas? ¿Habría acuerdo? Se acuerda. Diputado Karim Bianchi. Hola, presidente, buenas tardes. Quería, respecto del proyecto que se va a discutir de fibromialgia, quería pedir que se fusione con lo que yo hice mención la comisión pasada, con el boletín 12.893-11, que declara de interés nacional la fibromialgia, porque tiene aspectos ambos similares y creo que se complementan, y para eso era pedir la fusión. Que lo hice mención en aquella ocasión, y también yo no sé si de la documentación que enviamos sería bueno que en el transcurso de la discusión del proyecto de fibromialgia se pudiese también tener la resolución que se emitió como plan piloto en Magallanes, porque creo que eso podría extenderse hacia otras regiones del país con el financiamiento que se pudiese buscar más allá de lo que contiene el proyecto, pero también que contemple una canasta de atención, que seguramente en la discusión los profesionales nos van a poder guiar cuál es
mejor método, pero sería bueno también que se pudiese juntar a los miembros de la comisión lo que ya se está realizando en 3 comunas cabecera de regiones, para que así también pueda verse eso replicado en lo que pudiésemos llegar a un proyecto que ojalá se pudiese, como ya dijo la semana anterior don Jaime González, se podrían involucrar en esto, así que sería importante también que ese documento que enviamos a la señora secretaria pudiese también entregársele a las diputadas y diputados. Bien, le hemos solicitado a la Secretaría que pueda remitir ese documento también al resto de los parlamentarios para que puedan tenerlo a la vista en el momento de la discusión. El Ejecutivo me imagino que conoce el tema, así que no es necesario remitirlo también a ellos, digamos. Sobre el primer punto, diputado Bianchi, vamos a revisar el otro proyecto porque lo que tenemos que ver es que concuerden las ideas matrices. Si concuerdan las ideas matrices, en la próxima sesión yo puedo solicitar la fusión de los proyectos, pero hay que hacer esa revisión previa para no tener problemas reglamentarios. Bien, el diputado Ricardo Celis me ha pedido un punto de vista. Presidente, el presidente electo, el diputado Gabriel Boric, es miembro de esta comisión y quisiera solicitar que esta comisión pudiera enviarle una carta u oficio, una carta en realidad, de felicitaciones por su cargo y además desearle éxito en lo que viene por delante y especialmente en lo que tiene que ver con el área de esta comisión, que es el área de salud. Bien, ¿habría acuerdo sobre lo solicitado en virtud de que el diputado Boric es miembro de esta comisión y haciendo especial énfasis en el interés de nuestra comisión de que en el futuro gobierno obviamente haya, digamos, una mirada con especial énfasis en la salud? ¿Habría acuerdo respecto de eso? Presidente. Y una nota de felicitación de salud. Diputado José Miguel Castro, tiene la palabra. Sí, no, 100% ya no habrá que se envíe esta felicitación, si al final todos queremos que le vaya bien al próximo gobierno, sobre todo en temas de salud. Lo que solamente me gustaría agregar es que nosotros quedamos pendientes de mandar 2 oficios a la ex subsecretaria y la ex presidenta del colegio médico, y podrían ser despachados ya pasaron las épocas de elecciones y mi interés sigue estando exactamente igual como cuando se pidió que se enviara. Solamente eso, gracias. Sí, efectivamente usted hizo la solicitud hace algunas sesiones atrás. Esta comisión aprobó unánimemente enviarle un saludo al señor ministro y entiendo que eso ya se realizó a propósito de las felicitaciones que se le otorgaran por el manejo de la pandemia, así que eso ya fue cumplido. Respecto del segundo punto, no hubo acuerdo, habría que someterlo nuevamente a votación. Yo, si usted me permite una pequeña sugerencia política, le daría una semana más para que podamos conversar el tema y no vernos en la situación que nos vimos la sesión pasada, porque la idea es que podamos tenerlo de manera unánime. ¿Le parece, diputado Castro? 100%, señor presidente. Bien. ¿Habría acuerdo sobre la solicitud del diputado Ricardo Celis? Bien, así se acuerdan todos. ¿Algún otro punto varios? Bien, si no hay más puntos varios, vamos a comenzar entonces con la primera parte de la tabla. Como les explicaba yo hace un rato atrás, tenemos invitada a la señora subsecretaria de Salud Pública, la señora doctora María Teresa Valenzuela, si no me equivoco del nombre. Sí, ya. Y claro, efectivamente hubo aquí una pequeña confusión que yo asumo también, porque a ella la habíamos convocado la semana pasada respecto de la exposición sobre la variante Omicron, ¿ya? Y don Jaime González nos dijo que podía venir en esta sesión y por lo tanto finalmente ella va a exponer sobre Omicron, no va a exponer respecto de fibromialgia, pero el gobierno nos ha pedido que en la próxima sesión demos un espacio para que ellos puedan tener el tiempo suficiente para poder tener ya una posición respecto del proyecto de ley, ¿ya? Doy esta explicación, digamos, para que no se preste a malos entendidos. Entonces le vamos a ofrecer la palabra a la señora subsecretaria para que pueda exponer sobre la variante Omicron, que es lo que teníamos pendiente. Hay una palabra de la diputada Araceli Leuquén solicitada.
Diputada. Gracias, presidente. Sí, yo agradecer el espacio, no soy integrante de la comisión, pero quería relevar la importancia de acelerar un poco la prioridad respecto al tema fibromialgia, porque me contacté con don Javier en la mañana, ayer con el ministro París, y les adelanté un poco que estaba en consideración y la expectativa dentro de la comisión respecto a discutir este proyecto importante. Cuando el diputado Bianchi habla de el proyecto piloto que se está implementando en algunas provincias respecto a este tema, por lo menos a los aiceninos nos interesa muchísimo porque tenemos una organización recién constituida de mujeres y hombres por la fibromialgia en Aysén, donde las variables climáticas además influyen muchísimo en este diagnóstico y donde nos gustaría de verdad que el Ministerio de Salud pudiera instalarlo como una prioridad importante. Solo eso, presidente, disculpe. No, muy bien, diputada, se le agradece. A mí me interesa que el Ejecutivo pueda exponernos con ya, digamos, plena conocimiento de los proyectos de ley para que podamos aprovechar precisamente esa exposición, y me parece razonable que nos demos hasta la próxima sesión para que ellos puedan tener esa opinión y de ahí podemos acelerar el proceso. Si yo no tengo problema, digamos, en la medida en que el Ejecutivo además pueda respaldarlo, porque nos interesa mucho que se involucre en ese proyecto de ley. Diputado Ricardo Celi, le damos la palabra a la subsecretaria. Sí, sobre el punto de la diputada Araceli, decirle que el señor ministro se había comprometido con algunas comunas a ampliar este proyecto cuando lo incorporé yo en la ley de presupuesto que se aprobó en la sala. El gobierno lo echó abajo y lo sacó a la ley de presupuesto, de donde está en una glosa presupuestaria en la subsecretaría de redes. Solo para información, para saber, ojalá que el gobierno se comprometa de frentón en esto y de verdad. Bien, por eso le vamos a dar el tiempo que nos ha pedido el Ejecutivo para preparar una respuesta que esperemos que sea así de contundente. Señora subsecretaria, muy bienvenida. Es primera vez que la tenemos en la comisión, así es que la vamos a escuchar muy atentamente respecto de su exposición sobre la variante Omicron, y luego de eso vamos a dar pie con los otros invitados para ver el proyecto de fibromialgia. Tiene la palabra, doctora. Buenas tardes, honorables diputados. Agradezco mucho esta invitación y la posibilidad de compartir con ustedes la información que hasta aquí disponemos respecto de cuánto está afectando esta nueva variante Omicron. Les informo que ya a la información del día de ayer, la Organización Mundial de la Salud informó que 95 países ya tenían casos confirmados de Omicron, y algunos de estos países ya claramente tienen casos comunitarios. Y de esto obviamente no se aleja Chile, ¿no es cierto?, donde el día 3 de diciembre del 2021 detectamos el primer caso de Omicron en Chile, que fue un viajero que venía desde Ghana y residente en la región de Valparaíso. Este caso derivó finalmente en 8 contactos estrechos que fueron contagiados por esta variante Omicron. Entonces, por lo tanto, en forma bastante rápida, digamos, o sea, es decir, 3 de diciembre, rápidamente, posteriormente teníamos ya 9 casos, ¿no es cierto?, el caso índice más 8 contactos de este caso. Y estos contactos estrechos se habían distribuido por región metropolitana, por Valparaíso y por O'Higgins. Sin embargo, fueron detectados en forma inmediata y gracias a todas las medidas que ya se habían aplicado con la variante Delta, pudieron ser detectados, aislados en forma oportuna, y por lo tanto de ahí no siguió creciendo el problema respecto de este caso índice. Pero sin embargo, al día de ayer ya teníamos un total de 64 viajeros confirmados ya como casos Omicron por el Instituto de Salud Pública mediante secuenciamiento genómico completo. Y sin embargo, al día de hoy, a mediodía, se nos agregaron 45 casos más, todos ellos en viajeros. Y en viajeros que provienen fundamentalmente de Estados Unidos. También, como ya dije, el caso índice provenía de Ghana.
también ha habido viajeros de Nigeria, de Namibia, muy escaso, digamos, de México, de Colombia y de Inglaterra. Entonces, por lo tanto, a la fecha, considerando el caso índice más sus 8 contactos, tenemos al día de hoy 117 casos Omicron confirmados por el Instituto de Salud Pública de Chile. ¿Qué es lo que podemos destacar? Destacamos que, primero, no hemos tenido hasta aquí una confirmación de un caso comunitario. Teníamos la duda con un caso que fue hospitalizado en el Hospital San Borja, en el cual siempre quedó en la duda si en realidad podía ser Omicron o no, porque en la primera investigación salió mediante mutación que podría ser Omicron, pero sin embargo se rechequeó en el Instituto de Salud Pública y se descartó, y este caso que se pensaba que eventualmente podría haber sido el único caso comunitario, resultó en el día de ayer informado por el Instituto que es un caso Delta. Entonces, por lo tanto, lo que podemos decir que hasta aquí tenemos estos 117 casos confirmados como Omicron. Se descartó este posible caso comunitario, es un caso que corresponde a la variante Delta. Los casos, la gran mayoría está vacunado. Los que han ingresado a Chile, digamos, están vacunados con su esquema completo, más la dosis de refuerzo, la gran mayoría. Y otro porcentaje tiene las 2 dosis puestas de un esquema completo, pero no había recibido todavía la dosis de refuerzo. En cuanto al cuadro clínico, puedo señalar que no ha habido ningún caso hasta aquí que haya sido hospitalizado. Y eso obviamente es muy buena noticia para nosotros como país, de que gracias obviamente a que están vacunados, la verdad es que no hemos tenido casos graves. Todos han sido de síntomas leves, síntomas gastrointestinales, están obviamente todos identificados. Destaco que todo lo que es la vigilancia de fronteras en nuestro país está siendo tremendamente estricto. Tan estricto como que a veces, bueno, obviamente nos vemos con el problema de que hay una demora en el aeropuerto, pero sin embargo, esto es porque queremos, obviamente, defender la salud de nuestra población que está aquí en nuestro propio país, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a todos ellos se les controla, ¿no es cierto?, sus antecedentes, el C-19, el pasaporte de movilidad, y además, aparte del PCR con el cual tienen que viajar, tomado en un periodo inferior a 72 horas antes de viajar, llegando a Chile se vuelve a tomar un PCR. Y gracias a ese PCR es que se han podido detectar esta totalidad de casos, de 117 casos, y además también agradecer que tenemos la posibilidad como país de hacer secuenciamiento genómico completo, que no todos los países, ¿no es cierto?, de América Latina cuentan con ese recurso. Después de eso, contarles que en relación a estos casos ya se han investigado más de 580 contactos, los cuales han sido PCR negativos, entonces por lo tanto está circunscrito esto hasta aquí. Obviamente que sería muy raro que en algún minuto esto no pase a ser comunitario, pero sin embargo lo importante es que se ha hecho tanto esfuerzo en el testeo, ya en la trazabilidad, en poder hacer el estudio de contactos, es que tenemos esta situación epidemiológica. Es lo que yo les puedo contar respecto de lo que ha ocurrido en nuestro país. Me gustaría escuchar alguna pregunta o alguna sugerencia que nos quieran hacer, por supuesto, será muy bien recibida. Muchas gracias, doctora. Voy a abrir la palabra. Vamos a recoger algunas preguntas, doctora, y después le damos tiempo para que pueda responderlas de manera acumulada. ¿Le parece? Muy bien. Ofrezco la palabra entonces para que puedan realizar consultas los señores y señoras diputados y diputadas.
Sí, diputado Ricardo Celis tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, desearle éxito en este tiempo que queda de gobierno en la que ella estaba allí en su tarea de subsecretaria. He estado leyendo en el día de hoy que en España, en este momento, particularmente en varios países de Europa, hay una ola importante, una nueva o creciente de números de contagio, algunos de ellos Omicron. Supongo yo, y ahí viene la pregunta, que aquí probablemente ocurra lo mismo que con la variante Delta, en el sentido de que la vacunación que tiene el Chile, el porcentaje de vacunación, el que le da protección, y como usted lo acaba de señalar, el número fundamentalmente han sido casos clínicos leves. Sería esa la explicación, porque lo que estamos viendo en Europa en este momento es bastante distinto a lo que estamos mirando en este momento en el país. Y quisiera saber si esa atribución es exclusivamente o mayoritariamente vinculada a la vacunación. Gracias, diputado Celis. Ofrezco la palabra al diputado Patricio Rosas. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria y desearle suerte en el cargo difícil que tiene en este momento. Quiero hacer algunas preguntas respecto de cómo se está manejando en este momento las fronteras, porque el manejo que hoy día se está haciendo es unas 10 veces mejor que lo que se hizo al inicio en la administración del ministro Mañalich, y que si hubiera sido ese el camino inicial, no habríamos tenido los primeros 2 oleajes de ese tamaño, digamos. El aeropuerto está haciendo, yo lo he comprobado, testeo a todos los pasajeros que ingresan. Ahora, el testeo que se está haciendo es por muestra salival, entonces quisiera saber cuál es el grado de confianza que tiene ese test que se está aplicando en el aeropuerto, y por otro lado, cuál es el número, el porcentaje de los test que van a secuenciación respecto a todos los que se toman cada día. Esa por una parte. Y lo otro es adelantarnos y mirar que en general las variantes nuevas se van a producir en los países que tienen baja vacunación. Por lo tanto, es muy probable que en el futuro vamos a tener variantes en países de alta población y baja vacunación, como Bangladesh, como Malasia. Entonces, quisiera saber si también se ha pensado, adelantándose a esto, en restringir o poner mayor dificultad al acceso a los vuelos que vengan de esos países, como una forma de adelantarnos, porque hoy día que contamos con vacunas, también tenemos que tener la posibilidad de adelantarnos a que pueda venir una cepa variante que tenga cierta resistencia a las vacunas actualmente usadas. Y la tercera pregunta es en relación a la combinación de vacunas, que hay países que no reconocen la vacunación combinada. Entonces hay personas que han viajado al extranjero por algún simposio y resulta que no les han permitido viajar porque tienen Sinovac combinado con AstraZeneca, y hay países como el Reino Unido que no tienen ese reconocimiento todavía. Entonces quería saber si eso es un tema que está también trabajando con el sistema de salud inglés o los sistemas de salud europeos respecto de las vacunas combinadas. Eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias, diputado Rosa. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sangüesa y ahí a la señora subsecretaria para que pueda contestar. Y después retomamos las preguntas para que pueda hablar el diputado Castro también. Diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, desearle todo el éxito a la secretaria en este nuevo desafío. Diputado Sangüesa, se escucha muy bajo su audio. Muy bajo. Acá. ¿Ahí sí? Ahí sí, diputado. Gracias. Bueno, desearle todo el éxito a la subsecretaria en este desafío que asume ahí como subsecretaria de Salud y seguir el camino exitoso que hemos tenido en el proceso de vacunación y en el control finalmente de esta pandemia a nivel nacional. Y en ese sentido, las diferentes variantes, a mí me da la impresión que por un lado está el proceso de vacunación que ha tenido nuestro país, pero también hay variantes que por sus características o las características nuestras no tienen la misma
agresividad en el país. Pasó con la variante sudafricana en su minuto, que era muy rápida en otros países, y acá la verdad que no tuvo la misma evolución. Entonces, ¿hay algún antecedente que permita determinar si el Omicron efectivamente va a tener esta característica a nivel nacional, o es solamente el proceso de vacunación el que la tiene hasta el momento controlada? Gracias, diputado Sangüesa. Le voy a ofrecer la palabra a la subsecretaria para que pueda responder y luego sigo con el diputado José Miguel Castro. Muchas gracias, señor presidente. Respondiendo a la primera pregunta, podría señalar que esta situación que hemos tenido bastante como limitada, ¿no es cierto?, a lo que son viajeros fundamentalmente en nuestro país, la verdad es que en algún minuto va a ser comunitaria, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que ha contribuido en esto? Porque también recordemos que una situación similar lo vimos frente a la variante Delta, donde en el mundo, fundamentalmente en países europeos, en Estados Unidos, generó una ola muy importante Delta, y en Chile también pasó a ser la primera variante, digamos, la variante que dominó todo el resto de las otras variantes que circulaban. Pero, sin embargo, acá ha jugado un rol muy importante el tema de vigilancia de frontera, ¿ya? O sea, vale decir, esto que este país sea estricto, de que aquí, al margen de que vengan con un PCR tomado, igualmente se vuelve a tomar un PCR al regreso, y se tiene una información acabada de todas las personas que vienen en los viajes, y se hace el seguimiento. Nos contactamos inmediatamente con el municipio, con la atención primaria. O sea, está una red que ya, digamos, aprendió, ¿no es cierto?, qué teclas tocar para que efectivamente se hagan los estudios acabados del caso y de los contactos que ha tenido alrededor. Entonces, una vigilancia que ha sido extraordinariamente firme. Y lo otro es la vacunación, sin lugar a dudas. O sea, pocos países, ¿no es cierto?, sabemos que nosotros estamos en el top de los países que respecto de la cobertura de vacunación. Entonces, por lo tanto, son factores que, si bien es cierto, se puede dudar que una variante puede ser escapar a la acción de las vacunas, por ejemplo, o bien que puede ser más grave, más severa, pero la verdad es que en nuestra situación, a nosotros claramente estas barreras de inmunidad que hemos generado con estas tan altas tasas de cobertura de nuestra población, donde ya ustedes saben que hemos incorporado también a los niños, niñas, adolescentes, y que ya también se está obteniendo coberturas bastante interesantes, son sin lugar a duda los factores que han primado en que seamos capaces de controlar. Nosotros ni siquiera podemos hablar como de una tercera ola. En cambio, en otros países ya se está hablando de la cuarta y de la quinta ola. Después le respondo al diputado Rosas respecto del tipo de muestra que se toma en el aeropuerto. El tipo de muestra que se toma en el aeropuerto es PCR con hisopado nasofaringeo. La muestra es un hisopado nasofaringeo, ¿ya? Y a todos los viajeros se les toma este PCR. Entonces, por lo tanto, igualmente podría haber sido saliva, pero quizás es más complejo la toma de la muestra de saliva por el hecho de que se generan más aerosoles, digamos, alrededor de la toma de muestra. Entonces, por lo tanto, una muestra bastante segura, que nuestro personal está totalmente capacitado y que cuenta con los elementos de protección personal como para poderlo hacer, ha sido el hisopado nasofaringeo. Después, contarles que todas las muestras de los casos de los viajeros que resulten positivos, PCR positivo, se van a secuenciación al Instituto de Salud Pública. Y esto aquí se nos podría quizás escapar uno o dos casos, pero la verdad es que la norma señala, y así se está trabajando en todo el país, que todo
PCR de viajero positiva, tiene que irse a secuenciación completa al Instituto de Salud Pública. Chile está siendo el país que está haciendo el mayor número de secuenciamientos en América Latina. En general hablo, digamos, de todos los casos que se presentan, porque ya, digamos, los viajeros es el 100%, pero en población en general se está llegando aproximadamente en 3.5% del total de casos van a estudios de secuenciamiento completo, tanto en el Instituto de Salud Pública como también ha habido laboratorios universitarios que han sido capacitados, validados por el instituto como para que también puedan contribuir a este secuenciamiento genómico. Respecto de restricción de vuelos, sí, efectivamente nosotros no estamos recibiendo pasajeros que provengan de países del sur de África. Eso quedó estipulado desde el primer día que supimos, digamos, de esta nueva variante, que lo que todos conocemos es que es altamente transmisible, se estima que es 4 veces más transmisible que la variante Delta. Entonces, por lo tanto, se cerró, digamos, la entrada de pasajeros de países del sur de África. La otra pregunta que hacía era respecto a la combinación de vacunas. Efectivamente, la Unión Europea, por ejemplo, o mismo Estados Unidos, Canadá, no, hay una vacuna que no la están reconociendo, que es CanSino, pero en nuestra población las vacunas CanSino aplicadas han sido mínimas, el número de personas que recibieron esta vacuna, y en todos ellos, si se requiere viajar, se le está indicando que tiene que recibir una vacuna de Pfizer, es la que están recibiendo, como para que efectivamente, al tener que viajar, pueda ser recibido en estos países. Después de la homologación de vacunas, es para nosotros fundamental, digamos, porque como vienen de distintos países, como ya dije, fundamentalmente estos viajeros que hemos detectado en frontera provienen de Estados Unidos. Resulta que obviamente tiene que haber un proceso de homologación de vacunas acá, que son fuertemente todas las vacunas que son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y no recuerdo la otra pregunta, sobre las variantes, digamos, que comparativamente esta es más transmisible. Sin embargo, todavía nadie se ha podido pronunciar con certeza respecto de la gravedad del cuadro clínico que esta variante genera, porque en el fondo pensemos que cuando se conoce una nueva variante, transcurre un tiempo desde que las personas se infectan, se enferman y se agravan. Entonces, por lo tanto, todavía la parte de gravedad de esta variante como que se conoce poco, pero obviamente nosotros estamos muy atentos a hacer todo un perfil clínico de gravedad de cualquier variante que esté afectando a nuestra población. Y eso me parece que respondería a las preguntas que me acaban de realizar. Sí, doctora, gracias. Voy a ofrecer la palabra a la última consulta por la hora al diputado José Miguel Castro, y ahí para que pueda responder la doctora y luego poder pasar al punto siguiente. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Primero que todo, saludar a la subsecretaria, no solamente por el hecho de haber tomado esta cartera, sino que también por todo el trabajo que ha hecho anteriormente en el ISP durante años y en especial durante esta pandemia. Yo ahí discrepo completamente del diputado Rosa, con todo el respeto del mundo, pero la verdad es que si es premiado, nosotros enviamos un oficio recién o la vez pasada al ministro felicitándolo por el reconocimiento de la OMS, es por el trabajo que ha hecho el ministerio a lo largo de toda la pandemia. La verdad es que, como dice la subsecretaria, que no hayamos tenido realmente una tercera ola, ni una cuarta ni una quinta, es justamente por la vacunación, por el trabajo que se ha hecho.
desde el primer ministro que hubo. Mi intención es preguntarle específicamente con respecto a una cuarta dosis de vacuna, si ya está en mente una cuarta dosis de vacuna, si es que existe, cómo se realizaría esta cuarta dosis, y si existen también si existen las dosis necesarias ya por parte de los proveedores. Entonces, ¿cuál sería? Podríamos imaginar también doble dosis de Pfizer, cruzadas como se ha hecho, ha dado buen resultado, y si está ya en carpeta esto, se está trabajando. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por su pregunta, diputado Castro. Sí, efectivamente estamos preparándonos frente a la eventual cuarta dosis, porque resulta que en nuestro país, además, se ha hecho investigación en nuestro propio país, con nuestra propia población. Entonces, por lo tanto, hay una cohorte de sobre 12 millones de personas que han sido seguidas en el tiempo y con sus esquemas de vacunación, y se ha ido observando la efectividad de las vacunas en esta población. Y por lo tanto, se sabe que aproximadamente 6 meses, o sea, como desde el 5º mes de haber recibido la última dosis, comienza a descender los anticuerpos neutralizantes, esos estudios en laboratorio, pero que se demuestran muy claramente en el estudio poblacional, donde obviamente comienza también a disminuir la efectividad de las vacunas. Entonces, por lo tanto, estamos muy atentos a los resultados de esta cohorte que ha sido seguida, muy atentos a los resultados que está proporcionando la Pontificia Universidad Católica, que no solamente, digamos, ha estudiado la parte inmunológica de respuesta a anticuerpos, sino que también ha estudiado inmunológica, pero del tipo celular, ¿no es cierto?, esa inmunidad de memoria, que nos permita tomar la mejor decisión posible. Pero lo más probable es que sí, que en realidad vaya a haber una cuarta dosis, y esto sería aproximadamente ya a finales de febrero, que se comenzaría a vacunar. Las dosis estarían ya para iniciar el proceso, y nuevamente, digamos, se cuenta con las vacunas Sinovac, están las vacunas Pfizer, y esas fundamentalmente son las vacunas que estarían disponibles para una cuarta dosis. Gracias, doctora. Habíamos cerrado las palabras, pero me está pidiendo el diputado Rosa. Yo le pediría muy breve, porque tenemos los invitados ya listos para partir con el segundo punto, diputado Rosas. Y con esto cerramos esta parte de la tarde. Sí, presidente, gracias. Ya que fui aludido, yo destaco el proceso de vacunación. Sin duda, el proceso de vacunación es el que nos ha permitido sobrepasar las últimas olas prácticamente sin tanto daño a nuestra población. Lo que yo planteo es que, tal como lo pedimos por oficio de esta comisión desde enero del año pasado, el cierre de fronteras era crucial para evitar los 2 primeros oleajes en que íbamos a estar todavía sin vacuna, como lo hizo Australia, Nueva Zelanda, que no tuvieron los 50.000 muertos que tenemos nosotros, porque justamente de eso se trata la medicina, de evitar la muerte. Hoy día, cuando ya tenemos vacunas eficientes, estamos haciendo eso, y de hecho la subsecretaria lo ha mencionado, justamente tenemos menos mortalidad, pero es una situación que depende del grado de anticuerpos que tenga la población, y por lo tanto del grado de penetración de la vacuna y la actualidad que tengan las vacunas. Quiero comentarle a la subsecretaria que justamente estaba en contacto con personas que han ingresado al país, y lo que se está haciendo en el aeropuerto son test de saliva, que a las 12 horas está el resultado. No están haciendo PCR en nasofaringeo. Entonces quisiera que, por eso era mi pregunta acerca de la seguridad que tiene ese examen, entendiendo que el examen a todo el que ingresa es una muy buena estrategia, pero si se está haciendo un examen que a lo mejor no tiene una adecuada detección o tiene un porcentaje de falsos negativos, probablemente tengamos un problema después de no tener
personas en comunidad probablemente con el virus y no saber por dónde llegó. Esa era la pregunta, por eso es que era el detalle en respecto a las muestras de saliva que se están tomando en el aeropuerto. Gracias, diputado Rosa. Ya, esta sí va a ser la última palabra, diputado Sandón, por favor, porque tenemos No, sí, solo muy corto, presidente. Yo entré el 7 de diciembre al país y fue nasofaringio, ya antiguo, hasta hace un tiempo te hacían elegir, pero la última vez que yo entré, que fue el 7 de diciembre, era solo por la nariz, para que tengan, eso lo puedo confirmar. Perfecto. Gracias, diputada Osandón. No sé si la doctora Valenzuela quiere cerrar con alguna cosa. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, diputado Rosas, sí, se han hecho los estudios, digamos, de poder comparar el rendimiento que tienen las muestras de saliva versus la de hisopado nasofaríngeo, que viene siendo como el gol estándar, ¿ya? Y afortunadamente están los estudios y tiene aproximadamente un 90% de sensibilidad y tiene 99% de especificidad. Entonces, por lo tanto, es una muestra excelente, pero que en aeropuertos, digamos, se ha privilegiado. Puede ser que algunas personas le hayan podido tomar muestra de saliva, pero se ha privilegiado el hisopado nasofaríngeo por ser más fácil la toma de muestra en el aeropuerto. Bien. Es lo que puedo responder. Muchas gracias, subsecretaria. La dejamos igualmente invitada a que, si así puede, escuchar las exposiciones que vienen sobre el proyecto de fibromialgia, si es que puede, si no se entiende, que vaya a participar la próxima semana, la próxima sesión con nosotros, pero sería bueno si es que tuviera la posibilidad de acompañarnos hasta el final de la sesión, que termina en media hora más, así que no es tanto rato. Vamos mucho, presidente, pero lamentablemente me tengo que retirar, así que me despido de ustedes, agradezco esta oportunidad y por supuesto muy llana a contribuir y a escucharlos a ustedes. Gracias. Gracias, subsecretaria, pero don Jaime González me imagino que lo deja aquí presente. Ahí está, ya, muy bien. Gracias entonces por la participación en la subsecretaria María Teresa Valenzuela. Vamos ahora a pasar al segundo punto de la tabla, que corresponde al estudio del proyecto de ley que crea la ley de fibromialgia, boletín número 14.746-11, y para estos efectos hemos invitado a la señora Lilian Rabanal, presidenta de la Fundación para la Fibromialgia, Bracitos de Algodón, y también la acompañan quienes van a exponer hoy día, que es la doctora Lilian Soto Sáez y el doctor Elías Acevedo Nicoli, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Voy a comenzar dándole unos minutos a Lilian para que nos pueda contar un poquito brevemente, digamos, lo de la fundación y el interés que tienen ustedes sobre el proyecto, para que después ella misma le va a dar el pase a los doctores para que puedan exponer. Lilian. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Agradecer primero que nada a Dios por esta instancia y a ustedes por tomarse la molestia de estar aquí escuchando una enfermedad, un tema de una enfermedad que lleva años en Chile, que está reconocida por el Ministerio de Salud y que nos ha costado un mundo, pero un mundo hacer que los doctores nos crean. El primer problema es que esta enfermedad se detecta por descarte. Te tienen que descartar infinidad de enfermedades como lo es la diabetes, la tiroides, la artritis, lupus, y eso en el sistema público pasan años. Entonces cuando ya vienen a detectar que es fibromialgia, ya están en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Muchos doctores nos han llegado a decir que nos inventamos la enfermedad, nos han llegado a decir que vamos a tener relaciones con nuestro marido porque así se nos va a quitar. Nuestras parejas, nuestro marido no nos entiende porque hay un cambio 180 grados en nuestras vidas. Dejamos de ser la misma, vivir con dolor 24/7 es terrible, asociado que se nos olvidan las cosas, la fatiga crónica,
no dormimos. Y lo peor es que cuando llegamos a pedir auxilio a un centro de salud, no nos creen, no nos entienden. Nos tratan de locas, de flojas, que es psicológico. Resulta que, claro, te afecta la parte psicológica porque te vas quedando solo. Ya nadie te está entendiendo, nadie entiende de cómo todos los días te quejas, de que cómo todos los días tienes un problema, que no te quieres levantar, y se alejan. Nuestros hijos siempre nos dicen, pucha, ¿qué te duele ahora? ¿No? En los trabajos. Nosotros los años que hemos estado como fundación, hemos detectado que en muchas partes hay pacientes con esta enfermedad de fibromialgia y les da miedo decirlo, porque las van a tratar de locas, las pueden despedir y una infinidad de cosas. Nuestro mundo cambia, somos otras, nos estamos muriendo de adentro hacia afuera. Acogido a eso, no nos pagan las licencias médicas, no nos dan la invalidez, porque esto es una enfermedad invalidante. Vivir con dolor, me gustaría que cada uno de ustedes se pusiera los zapatos de nosotros, estar con un dolor 24/7. Se lo juro por Dios que en realidad somos guerreras, porque tenemos que pararnos para sobrevivir esto, y en silencio, es un sentimiento de dolor, es un dolor vivo 24/7. Yo agradezco esta instancia para que nos puedan creer, y los insto a ustedes para que se interioricen en esta enfermedad, porque es una enfermedad, no es algo psicológico, es una enfermedad. Pónganse en nuestros zapatos, ayúdennos, apóyennos en esta ley, van a favorecer al 5% de la población, tantos hombres como mujeres. Yo le quiero dar la palabra al doctor Elías Acevedo, que él les va a explicar más ya teórico que esto realmente es una enfermedad y no es algo que nosotros nos inventamos. Gracias, presidente, gracias, honorables. Gracias, Lilian. Doctor Elías Acevedo, la idea es que tenemos 20 minutos más o menos como máximo entre los dos para que puedan exponer, ¿ya? Ahí para que se pongan de acuerdo con las horas. La verdad es que nos dividimos la tarea con la doctora Lilian Soto y preferiría que ella presentara primero, porque ella va a presentar el cuadro clínico y yo voy a presentar los efectos en la vida de las personas de lo que hace la fibromialgia y lo grave que afecta la vida de las personas. Perfecto. Doctora Lilian Soto, entonces. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación de PowerPoint para graficar bien el orden de pensamiento que uno habla cuando habla de una enfermedad que no todos conocen bien. Es muy popular de hablar, pero no de... Entonces, no sé si me permiten compartir pantalla. Sí, ya está habilitado. Hay dos palabras pedidas, me imagino que serán para después de las exposiciones de los diputados Girardi, de la diputada Cristina Girardi y el diputado Javier Macaya. ¿Es para después de las exposiciones, cierto? ¿O antes? Después. Después, Javier, y la diputada Girardi no la escucho. Está muteada, diputada. También Víctor, para después. Ok, entonces le damos tiempo a los doctores, que hay poquito tiempo. Tiene la palabra, doctora Soto. Ok. Perdón, pero se me achicó la pantalla justo ahora que... Ya, entonces ¿estoy habilitada para compartir pantalla? Sí, está habilitada ya. Bueno, me presento, yo soy Lilian Soto Sáez, soy médico internista reumatólogo de la Universidad de Chile. Trabajo en investigación clínica y en investigación básica en el ICBM, que es el Instituto de Ciencias de la Facultad de Medicina.
Y además formo parte del directorio de la Corporación de Fibromialgia de Chile, que es la corporación más antigua de fibromialgia. Tenemos aproximadamente 10.000 inscritos en nuestra corporación y abarcamos de Arica a Punta Arenas. Fuimos la primera corporación y yo colaboro con Abracitos de Algodón en términos de asesoría científica y organización de actividades educativas para su corporación. Ese es mi correo por si necesitan alguna consulta. A fibromialgia voy a decir cosas indispensables, son 10 minutos, así que no voy a redundar en datos muy técnicos. Es un dolor musculoesquelético difuso, es crónico, quiere decir que habitualmente las personas lo presentan por más de 3 meses. Y al decir musculoesquelético es decir que tienen dolor en músculos, articulaciones y en todos los tejidos que rodean. Esto puede ser el pelo, puede ser la piel, y tienen una sensación de bastante invalidez frente al dolor. Es una enfermedad muy prevalente, se ha calculado entre el 2 al 5% de la población general. En Chile se está haciendo un estudio que va más o menos en el 3.3%. El diagnóstico se hace habitualmente entre la cuarta y quinta década de la vida, pero los síntomas empiezan mucho antes, generalmente cerca de la adolescencia. Existe una fuerte predisposición familiar, por lo cual muchos pacientes tienen parientes con dolor crónico. Y lo peor de todo, y probablemente lo más estigmatizante, es que no es demostrable a través de evaluaciones habituales, quiere decir que no es demostrable por exámenes de laboratorio ni imágenes. Tiene 5 dominios que son súper importantes, y los dijo algo así Lilian. Una es el dolor musculoesquelético difuso, que es, como yo se lo explicaba, a todo nivel, con una sensibilidad alterada. Quiere decir que tienen hiperalgesia, es un dolor mayor a lo habitual, y alodinia es un dolor cuando el estímulo no es doloroso. Sufren de mucha fatiga y rigidez al despertar, sobre todo durante todo el día con actividades habituales. Tienen perturbaciones del sueño que les impiden tener un sueño profundo y reparador, y despiertan tan mal como se acostaron, y tienen mucho síntoma cognitivo, que quiere decir que tienen mala concentración y mala memoria, y por lo tanto pierden las habilidades habituales del multitasking que caracteriza a muchos pacientes o a muchas mujeres. Si no es demostrable, entonces, ¿cómo se diagnostica? A partir del año 90 recién fue reconocida a nivel mundial y se le dio una clasificación por la OMS, y se pusieron estos puntos, que era dolor musculoesquelético difuso, y que tuvieran más de 11 de estos 18 puntos dolorosos, con una presión exacta que había que entrenarse para hacer, y eso era bastante sensible y específico. Sin embargo, esto se obviaba todos los conceptos de la cognición, del sueño, de la fatigabilidad, y por lo tanto se hicieron los criterios 2010, que se hizo una escala de dolor generalizado y una escala de severidad de síntomas. Es un cálculo bastante matemático, aritmético, no tiene ninguna dificultad. Sin embargo, tampoco se estaba haciendo muy bien. Se hacía con todos estos niveles de dolor, porque como ustedes pueden ver, el paciente tiene dolor en todas partes y tenía una cantidad enorme de otros síntomas, desde la debilidad muscular, desde lo anímico, desde la fotosensibilidad. Son pacientes súper sensibles a todo, y en general pueden tener molestias con los ruidos, o sea, mayor sensibilidad al ruido, mayor sensibilidad al frío, y hemos podido mostrar de diferentes formas, a nivel auditivo, a nivel ocular. Pero como esto se hacía difícil de practicar, se hizo una revisión en el año 2016, y por lo tanto hoy en día se considera una persona que es probablemente que tiene fibromialgia si tiene estos mismos síntomas, y si tiene, 5 de las 5 áreas de dolor que tiene el cuerpo, que se consideran importantes para fibromialgia, tiene 4. Lo más importante, y esto es algo que dijo Lilian, que es una enfermedad por descarte. Y antes se decía que todo tenía que ser descartado antes de diagnosticar la fibromialgia. Hoy se sabe que es un diagnóstico que puede ser independiente de otros diagnósticos relevantes. Un paciente con lupus puede tener fibromialgia, una paciente con artritis puede tener fibromialgia, una paciente con depresión puede tener fibromialgia. No es que tenga que uno descartar todas las enfermedades de la medicina interna y más para poder decir que tiene fibromialgia. Estas son yo traté de hacer un gráfico de las 5 áreas corporales, desde mandíbula a brazos, en los 2 lados, todo el tronco, y las piernas desde cadera a pies. Si una persona tiene más de 4 áreas de estas 5 y tiene este dolor axial, entonces probablemente tiene fibromialgia, y por lo tanto es más fácil de diagnosticar, pero también podría ir al sobrediagnóstico si uno no usa bien estos criterios. ¿Cuál es la etiología? Voy a ir súper rápido. En general se considera un dolor neuropático centralizado, quiere decir que la razón del dolor está más que nada en los grandes centros que modulan y modifican el dolor.
Y esto se ha demostrado que comparte la misma etiología con lo que se conoce como colon irritable en forma más cotidiana, digamos síndrome de intestino irritable, con la cefalea crónica, con la neuropatía de fibras pequeñas, con otros factores de inflamación, porque finalmente lo que tenemos son factores predisponentes que se conjugan, yo llamo esto como una licuadora, ¿no es cierto?, gatillantes y perpetuantes que empeoran y aparecen los síntomas de fibromialgia. Entonces, en las bases está lo genético, eso es súper importante. No hay un sinnúmero de estudios, pero está muy determinado, muy demostrado los genes, que al ir asociados con estrés de potente intensidad, no estamos hablando solo del estrés solo del día a día, sino que estrés que sucede en momentos donde deja al paciente severamente comprometido, violencia intrafamiliar, abuso de distintos tipos, hostigamiento laboral, acoso. Y si esto está conjugado con trastornos del ánimo y con cosas del día a día que uno va pasándole con la vida cotidiana, como la obesidad y la inactividad, la enfermedad se gatilla. Y se define hoy en día un fenotipo propenso al dolor. ¿Qué quiere decir fenotipo? Es la expresión de nuestros genes, ¿cierto? Entonces se dice que lo más habitual es que este fenotipo conjugue el hecho de ser sexo femenino, traumas de la primera infancia, una historia personal y familiar o familiar de dolor crónico, y otros síntomas que están mediados por nuestras conexiones y ejes de ansiedad, insomnio, fatigabilidad, alteraciones de memoria y trastornos del ánimo. Una característica de las pacientes es el catastrofismo. El catastrofismo es una característica de personalidad que quiere decir que los pacientes hacen una especie de rumiación de ideas, de malas ideas, se anteponen negativamente a lo que va a pasar, se sienten desvalidos. Y eso es algo que marca mucho la presencia de esta enfermedad, porque muchas enfermedades producen síntomas parecidos, pero no terminan en esto, y el catastrofismo parece ser un determinante importante. Y aquí es donde está, yo no les voy a hablar del sistema nervioso, no lo quiero asustar, pero esto es lo que explica que el dolor sea sensitizado, o que la persona se sensitice a tener mayor dolor. Por lo tanto, lo que se considera el umbral del dolor es reducido. No es que la persona se haga resistente al dolor, la persona se hace más sensible al dolor. Y el umbral disminuye, ¿ya? Pero esto tiene que ver mucho con la neuroinflamación, y esto es muy actualizado, y también con receptores que se activan con corrientes de calcio, sodio, y que terminan activando también al NMDA, que es un receptor que coincide con otras enfermedades del sistema nervioso, y que aumentan las corrientes de input neurológico, que es como que aumentan las señales. También se ha postulado que puede haber neuropatía de fibras pequeñas. ¿Qué más cierra la puerta? Entonces, si la enfermedad es tan compleja, como yo traté de explicarles en clínica y en etiología, ¿podemos ser simplistas en el tratamiento? Me parece que no. Estos son los tres ejes fundamentales y que está validado por todas las guías de recomendación de tratamiento de fibromialgia a nivel internacional, y es que los pacientes tienen que tener una potente actividad física y ejercicio guiado por personal de salud, no por otros profesionales. Tiene que haber un cambio y un afrontamiento de la salud mental y los estilos de vida del paciente, y tiene que haber una farmacoterapia que ha sido demostrada, pero tampoco es tan espectacular, para el manejo. ¿Por qué el ejercicio es bueno? Bueno, tiene un sinnúmero de condiciones en que es beneficioso, que si el Ministerio de Salud alguna vez quisiera invertir en algo, debería ser en que la gente desde muy chica hiciera ejercicio y nunca dejara de hacerlo. Pero aparte de eso, tiene modalidades donde uno podría hacer. Tiene que ser aeróbico, combinado con fortalecimiento, ejercicios mente-cuerpo, y tiene que tener una frecuencia, una exigencia, una gradualidad, y por eso tiene que ser diseñado por un profesional de salud. Tiene que tener metas, y por muy adolorido que esté el paciente, uno debe exigir. No puede ser compasivo. Pues la compasión funciona para entender, pero no para tratar siempre, porque el tratamiento requiere de algunas metas y requiere de exigencia. En lo que es salud mental y psicosocial, está todo lo que es el autocuidado y autogestión. De todas las terapias o escuelas psicológicas, la que mejores resultados ha tenido es la terapia cognitivo-conductual, pero no es la única. Y tiene que ser acompañado por higiene del sueño, por cambios de estilo de vida, y yo me refiero a eso, por ejemplo, al multitasking, que la mayoría de los adultos creemos que podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo. Eso solo desorganiza, solo produce ansiedad y genera insomnio y aumenta los síntomas. Y por una nutrición saludable, que parece de perogrullo, pero hay dietas que llevan a una menor intensidad del dolor, y eso se llaman dietas antiinflamatorias.
La psicoterapia puede ser individual o grupal. Hay que manejar el catastrofismo, que es lo que yo le decía, la rumiación, la amplificación, la impotencia o sensación de invalidez y la anticipación negativa a todo lo que va a pasar. Y hay que educar al paciente, y por eso en nuestras corporaciones a todo nivel estamos en un potente camino de educación. Nosotros, por ejemplo, en la Corporación Chilena de Fibromialgia hacemos sesiones todos los sábados con diferentes temas que se van haciéndose ciclos y se van haciendo por diferentes profesionales, donde acompañamos a los pacientes y donde los pacientes están con sus parientes. Y la educación es fundamental, porque hay que cambiar los hábitos de vida, y por Dios que cuesta cambiar los hábitos de vida. Estamos hablando desde lo más simple, que podría ser dejar de fumar, hacer ejercicio, ahorrar energía, a ser eficaz, a ser enfocado, a tener momentos de relajación y momentos de manejo de la expectativa y la frustración. Y hay que tener higiene del sueño, en horas, en tiempo. Hay técnicas que se le enseñan a los pacientes. Uno parece que esto fuera súper volado y súper difícil, y no lo es, porque los terapeutas ocupacionales y los kinesiólogos y los psicoterapeutas están entrenados en enseñar este tipo de cosas. Por lo tanto, si conjugamos estos tres pilares y ponemos un cuarto pilar que podría estar incluso aquí en el centro, que son las corporaciones de pacientes, sin las cuales no estaríamos hablando hoy día, podemos tener un mejor enfoque. Y fármacos nos encargamos nosotros, los médicos alópatas. Yo soy alópata, quiere decir que yo puedo dar quimioterapia si es necesario. Creo que hay buenos efectos de la medicina complementaria, pero creo que hay que ser claros, la eficacia debe ser demostrada, y si un gobierno pretende gastar en salud tiene que tener elementos de costo-efectividad. Entonces lo que se ha demostrado que es bueno, la analgesia antiinflamatoria es pobre, los pacientes llegan tomando antiinflamatorios, pero no es lo recomendable. Pueden tomar opioides débiles, los opioides fuertes solo pueden estar en manos de súper especialistas en el dolor. El uso de antidepresivos es una súper buena herramienta, y el uso de los neuromoduladores o gabapentinoides, que son antiepilépticos, y hoy en día casi todos los médicos ya se manejan en un cierto número de medicamentos que pueden ayudar. Y ahí está lo no tan tradicional y que está en desarrollo, como los cannabinoides, que tenemos hoy en día. Habían agrupaciones que lo hacían, hoy en día están en Canadá produciéndolos, se está produciendo ya como fármaco más de miligramaje, más purificado, y otras cosas que van a ir saliendo a lo largo de los años probablemente. Y suplementos que sí son importantes, que también se pueden agregar al estilo de vida de los pacientes. Entonces, como esto es complejo, se han hecho muchas guías y recomendaciones. Esta que traigo aquí a colación solamente es la de EULAR, que es la Liga Europea Antirreumatismo, en su traducción obviamente. También está que es compartida con el ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, y fueron hechas el 2017. Pero nosotros no nos quedamos nunca ahí, y nosotros el 2016, y digo nosotros porque fuimos un grupo de profesionales grandes que trabajamos entre el 2012 y el 2016 y generamos esta orientación técnica de abordaje para el diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia. Esto está publicado online, no ha sido revisado todavía, pero es cosa de tiempo de volver a hacer algunas actualizaciones. La Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos también emitió este documento en el año 2018, donde también trabajamos varios expertos. Yo soy uno de tantos que trabajamos en el tema, y establecimos estas recomendaciones nacionales para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del dolor crónico en pacientes adultos que no son oncológicos. Nosotros no estamos en la línea de cuidados paliativos y oncología. Y además, en el 2018 y 19 fuimos invitados también un grupo de expertos para trabajar con el MinSal, con la División de Prevención y Control de Enfermedades, el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, y se emitió este año, salió a publicación, está este link que ustedes pueden revisar, que es la orientación técnica para el dolor crónico no oncológico en personas de 15 años y más. O sea, trabajo hemos hecho, también está el trabajo del Instituto de Estudios Públicos de la Católica, que también emitió un documento. Yo no tuve acceso a eso en este momento. Entonces, es algo que no vamos a partir de cero, no vamos a partir de cero empezando a decir cómo se diagnostica, de qué se trata la enfermedad, cómo se establecen los mejores niveles de evidencia del tratamiento. Está hecho esa tarea. Pero el problema es que, si bien está todo esto hecho, no es evidenciable, ¿ya? Y sí produce impacto funcional físico, funcional cognitivo, funcional afectivo, y por lo tanto, ¿cómo se puede evidenciar? Bueno, primero, el primer problema para hacer eso es que no hay estados, etapas o grados. Ahí dijo algo Lilian, que yo, verdad que cuando dicen que la enfermedad está avanzada, no avanza como el cáncer, no avanza como la insuficiencia cardíaca o una fibrosis pulmonar.
No es ese sentido el avance. Lo que va perdiendo el paciente es capacidad funcional, va desesperanzándose, va deprimiéndose. Entonces nosotros cuando evaluamos pacientes que están muy mal, muy afectados por la enfermedad, le podemos poner algunos términos, pero esto no está internacionalmente aceptado. Que sea severa, por ejemplo, porque tiene un importante compromiso funcional, que sea refractaria, porque ya se han inventado, o sea, se han intentado varios tratamientos, y que esté en crisis, porque los síntomas se acentuaron. Y ahí damos licencias médicas, y cuando hemos visto que ya en varios intentos y con mucha terapia multimodal no ha funcionado, decimos que es severa, y entonces debería postular tal vez a una incapacidad. El problema 2 es que casi todas las comisiones de discapacidad se basan en evaluar mucho el aspecto estructural, y aquí lo que tenemos que hacer son cuestionarios funcionales. ¿Cuáles son los cuestionarios funcionales mejor establecidos que mejor reflejan la enfermedad? Uno de ellos está el FIC, que tiene su versión en español, es bastante simple de aplicar y tiene una fácil manera de contar. Está este otro que es el HAQ, que es el Health Assessment Questionnaire, que se usa para artritis reumatoide, lupus y también para fibromialgia, y también está validado en español. Y está este que es el FACIT, que es el score o escala de fatiga, porque FACIT se usa para varias enfermedades, pero en este caso es de fatiga. También está validado en español y está disponible en la web, pero hay que ver lo de las licencias. El tercer problema es que ¿qué exámenes vamos a pedir para evaluar el compromiso funcional? Si no tenemos exámenes para el diagnóstico y no tenemos exámenes de laboratorio ni radiológico, no pedimos exámenes para determinar el compromiso funcional. Aquí hay un acto de fe, de creer, de escuchar, de ponerse, como decía Lilia, en el zapato de los demás, pero también de ser muy eficiente. Voy a gastar tanto dinero en evaluar algo. Si tengo claro el diagnóstico, por lo tanto, no lo voy a hacer, pero es obvio que uno tiene que revisar algunas cosas básicas que deben estar en línea o que deben estar normales para poder decir, ¿es la fibromialgia la causante de la discapacidad? No es que todas las pacientes con fibromialgia vayan a terminar con discapacidad. Mi experiencia es que un 10% de mis pacientes terminan con discapacidad, ya con licencias prolongadas, ya sea con una discapacidad determinada por una CONFIN. El cuarto problema, el impacto funcional, es tan severo que afecta el ánimo, afecta el sueño y el desempeño cognitivo. Entonces ahí la gente se pregunta, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Es la fibromialgia la que genera depresión y genera trastornos del ánimo? ¿O será que estos pacientes tienen una base? Y sí, efectivamente, pueden convivir la depresión y la fibromialgia en un porcentaje alto de los pacientes, y por eso necesitamos personal de salud mental, y nuestras guías de la orientación técnica de fibromialgia basamos en que esto fuera aplicado al CEFAM con un psicólogo, con un kinesiólogo al menos, y con un médico general que pudiera dar las primeras etapas del tratamiento farmacológico y descartar las enfermedades que podrían estar confundiéndose con fibromialgia. Y esto ya se hizo. Entonces yo lo que pido en el término de esta presentación es que no partamos de cero, es que tomemos todo lo que se ha hecho. Hay cosas nacionales importantes que se han hecho. La enfermedad está reconocida. En la primera parte de mi presentación puse la clasificación del CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, para poder tiene un código, está reconocida, tiene criterios diagnósticos, se sabe cómo tratar. Es cosa de ponernos nosotros, tenemos unas orientaciones técnicas que no han sido llevadas a la práctica, al parecer, en los CEFAM y en los lugares de atención primaria. ¿Qué cosas necesitaríamos? Que fuera reconocida como una enfermedad que eventualmente puede ser discapacitante si no se trata bien desde el principio, y eso quiere decir que no perdamos años y años dando vuelta con los pacientes, y que tiene que tener algunos beneficios, tal vez un día internacional de la fibromialgia, para que haya movimientos, para que los pacientes se puedan manifestar, para que puedan hacer colectas, porque casi todas las instituciones de los pacientes funcionan de la buena voluntad de los profesionales que prestamos apoyo, y de ellos que se organizan para pagar un Zoom hoy en día, cosas como esa. Entonces, si les voy a pedir algo, va a ser eso, que no hagamos todo el trabajo de cero, que consideremos todo lo que se ha hecho, pero que se haga en pro de una cosa muy eficiente, como hacer esto del reconocimiento de discapacidad eventual. No es que todas las pacientes van a terminar discapacitadas, esto es eventual, un porcentaje. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soto. Yo necesito autorización para poder extender la sesión de tal manera que podamos escuchar al doctor Elías Acevedo y luego un par de preguntas que ya han sido solicitadas. ¿Habría acuerdo para extender la sesión? Bien, así se acuerda. Doctor Elías Acevedo,
tiene usted la palabra. Voy a ser más cortito, así que porque lo que importaba es que estuviera clara. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí, está habilitado. Ya, listo. Ya, no sé si la ven, pero básicamente quise colocar un ejemplo de una foto de lo que es la fibromialgia. Es realmente destructora. Quiero reconocer también el trabajo que se ha hecho con Lili. Hemos trabajado desde el Ministerio de Salud con diputados, con diferentes, hemos hecho charla educativa, consultorio, un montón de cosas más, y hemos encontrado con mucha falta de conocimiento, y eso también ha sido un factor importante para el retraso de lo que es el diagnóstico, más que nada por eso lo menciono. Aquí le estoy mostrando básicamente cómo es el esquema del dolor, cómo es el ciclo del dolor, y normalmente hay un estímulo que genera el dolor. En el caso de la fibromialgia no existe ese estímulo físico. Si yo me martillo un dedo me duele, eso sigue una transcripción, después sigue la conducción, llega la emoción, lo importante de la emoción, me enojo, y después llega la percepción a nivel cerebral y baja la modulación que inhibe el dolor. Por ejemplo, si yo voy corriendo, me está persiguiendo un león, me pincho un pie, la modulación lo que hace es bloquear el dolor para que yo siga corriendo, para que no me coma el león. O si yo choco, no me duele el tiro, me duele después. Parte de la falla de esto también tiene que ver con la modulación, una parte. La otra también tiene que ver con la emoción, con la conducción, y también la hiperalgia que se tiene básicamente a nivel básico. Esto es muy importante para entender por qué las personas no son entendidas, y esto es fundamental lo que decía Lili. Tienen miedo incluso para consultar, porque realmente en las consultas nadie lo entiende, nadie les cree, porque las tocan y les duele, las tocan y les duele, literal. Entonces, es como si uno se pegó en un dedo y después se vuelve a tocar ese dedo y duele mucho más que si uno no tuviera esa lesión anterior. Esa situación ocurre con la fibromialgia. Y es lo que voy a hablar ahora, básicamente lo que más me importa son los efectos de lo que es la fibromialgia y en su entorno. Lo primero que es un dolor continuo, como decía Lili, es 24/7. La diferencia es que no sabemos qué día va a ser peor o qué día va a ser mejor, pero esa es la expectativa que ellas tienen de vida. Ahora, cualquiera de nosotros que viviera con un dolor crónico que sería fuerte, la expectativa de vida futuro feliz no se ve muy buena. Segundo, hay una fatiga crónica, un desánimo. Muchas mujeres son puestas en categoría de flojas, que no quieren hacer nada, y por lo tanto no son comprendidas. El tercer punto, la incomprensión absoluta, sobre todo parte de la familia, porque la familia, el esposo le dice, oye, pero ¿cómo te va a doler esto? Pero si apenas te toqué. Cosas así que realmente son una tragedia para la persona que lo vive, porque la persona realmente presenta el dolor. También presenta, como decía la autora, la pérdida de funciones cognitivas y memoria. Eso hace que sus trabajos, ya sea en los hogares y en los trabajos oficiales para remuneración, también tengan serios problemas, tanto en la casa como fuera de la casa. La pérdida capacidad para ejercer las funciones básicas de todo tipo de alteración, el mal dormir que aumenta la fatiga, la rigidez muscular que disminuye la movilidad y están más propensos a las caídas de accidentes. A su vez, esto mismo aumenta el peso, y el aumento del peso aumenta mucho más todas las situaciones anteriores. La depresión, algunas estadísticas, yo no voy a hablar ninguna estadística chilena porque no tenemos prácticamente nada de estadística chilena, y eso es parte de lo que se tiene que hacer. Pero en España por lo menos está en 49% de depresión, en algunas partes otros dicen que hay 68%, el trastorno angustia, que es tan frecuente como o más frecuente que la depresión, en un 51.9%, las fobias 26.3%, y puedo seguir. En la escala, todas estas cosas generan problemas de convivencia, un montón de problemas personales y de forma de ver la vida, como decía la doctora, que realmente hace más nefasta la enfermedad. Y esto genera problemas laborales, tanto por actitud como por lo que sea, y también por la falta de credibilidad, porque nadie entiende el dolor de la persona, porque tiene una hipersensibilidad y tiene ausencias laborales más encima por discapacidad o incapacidad. Entonces esto hace que pierdan los trabajos, y a su vez esto empobrece a las personas, y eso es un temazo. Como veíamos también la discapacidad, la escala que estábamos viendo, la que la doctora mostró, la FIC, ahí les puse solamente para tener un leve conocimiento. Sobre 59 se considera severa, y básicamente para que tengan una idea que existe la discapacidad en otros países, sobre todo
de lo que es la fibromialgia. Entonces, es todo un tema esto. Literalmente, cuando llega la fibromialgia a una persona, es un terremoto grado 10, porque altera todo, altera los efectos del funcionamiento de la familia, todo cambia porque la mujer es el pilar del hogar, es la que hace la mayoría de las cosas. Por lo tanto, si la mujer se enferma, la familia queda con problemas. Y eso produce un cambio. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son mujeres no está el papá, por lo tanto, queda ella con sus 2 o 3 hijas. El caso de Lili es ella sola con sus 2 hijas. Y no estando el papá, si ella se enferma, ¿quién alimenta a la familia? Si ella no puede trabajar, ¿quién alimenta a la familia? Y más encima no pagaron las licencias, se empobrece mucho más. O sea, esto es un sinfín de problemas que se producen. Yo estoy hablando de los problemas cotidianos que se producen con la enfermedad misma. Ahora, también esto lleva a muchas personas al suicidio. El suicidio es una opción para algunas personas porque al verse tan discapacitadas por el mismo dolor, por su actitud mental y por todo lo demás, definitivamente piensan en partir, y varias, por lo menos en abracitos de algodón, lo han hecho. Ahora, también está el tratamiento, como decía la doctora, pregabalina, duloxetina, tramadol, paracetamol, que básicamente son buenos, pero también no se considera, por ejemplo, la mayoría de los médicos cuando dan pregabalina no consideran el hecho de que tiene que tener un nivel de vitamina B12 y vitamina D adecuada, porque como es un dolor neuropático, es una enfermedad neuropática, tiene que tener esos niveles adecuados, porque si no, la misma falta de vitamina D y vitamina B producen dolor neuropático. Por lo tanto, no se considera dentro del tratamiento. La autora sí lo consideró, lo mencionó, la vitamina B12 junto con la vitamina D. Ahora, yo personalmente, al ver a mis pacientes como un poquito desesperadas, yo he ocupado medicina, digamos, alternativa, como es la benfotamina, la cúrcuma con pimienta negra, que para mí ha funcionado, pero no tengo base científica, como decía la doctora, porque no hay estudios sobre la medicina complementaria como para poder traer una evidencia, como para poder decir si esto funciona o no funciona. Necesitamos esos estudios. Necesitamos que se hagan investigación para saber lo que realmente funciona. Y por otra parte, no olvidar que los efectos secundarios de los remedios son importantes. Por ejemplo, la pregabalina produce ansiedad de comer, y muchas veces tengo pacientes que no puedo usarlo porque básicamente suben de peso. Y si suben de peso, sale todo peor. Entonces, el concepto es realmente importante, que esto es, cuando llega la enfermedad a la vida de la persona, transforma literalmente en todas las áreas, familiar, psicológica, social, laboral y de todo tipo. O sea, no hay ningún área que esto no afecte. A diferencia de otras enfermedades que no son tan complejas como esta y que definitivamente no son tan invalidantes, porque esto no solamente invalida en cuanto al dolor, también invalida en cuanto a la mente. Entonces, hay que trabajar esto de una manera, hay que darle un buen enfoque. Y como decía la doctora, son 3 áreas que tenemos que trabajar, pero muy profundamente, para poder traer un cambio a la vida de estas personas y a poder ayudarlas a enfrentarse a la vida. Muchas madres que no están con los papás, definitivamente son la cabeza del hogar, y definitivamente con esta enfermedad se ven literalmente vulneradas en todos los aspectos posibles y claramente destruyen parte de su familia. Y muchas veces terminan separadas o abandonadas. Así que bueno, con ese concepto de todos los efectos que tiene la vida social, psicológica y familiar de la persona, les dejo esto para que lo mediten y lo piensen, y gracias por la oportunidad de estar en esta reunión. Muchas gracias, doctora Acevedo. Voy a ofrecer la palabra, pero muy rápido, a los 2 parlamentarios que me la han pedido, por la hora que ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Diputada Cristina Girardi y diputado Javier Macaya. Diputada, sí, pero bien conciso. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer a los 2 doctores y también a Lilian por la exposición. Me surgen 10.000 millones de preguntas, pero muy interesante la exposición. Pero yo quisiera primero preguntar algo que me llama la atención, es como que la doctora planteó que la farmacoterapia, que aquí está indicada, está dentro de una de las cosas que se indican, además del ejercicio y otra, la psicoterapia. La farmacoterapia también tiene
como lo decía también el doctor Acevedo, tiene no solo efectos adversos, sino que tampoco mejora la enfermedad. O sea, simplemente alivia en algunos casos el dolor. Yo conozco pacientes que efectivamente tienen que usar hasta parches de morfina en casos de crisis y que al final nada les resulta, ¿no? O sea, la farmacoterapia también tiene su limitación, ¿no? Entonces me gustaría también, porque ella señaló que las terapias complementarias, si bien no hay evidencia científica, porque no hay investigación sobre este tema, porque el Estado no ha querido tampoco invertir sobre investigación, ¿cuáles también los alcances que puede tener la medicina complementaria en pacientes como esta, dado que muchas medicinas complementarias trabajan tanto lo físico como lo emocional, ¿no? Cosa que no necesariamente hace la medicina alópata. Gracias, diputada Girardi. Vamos a acumular las preguntas. Ahí tengo 3 más y tengo con eso... Una pregunta más, presidente, una sola más. Pero por favor, súper conciso, estamos muy pasados, sí. Tengo 4 palabras más. Sí, uno, si pudieran profundizar, quizás no sé si ahora, el tema del trauma en la primera infancia, el tema del abuso, ¿ya? Respecto de pacientes que sufren esta enfermedad, que es algo que yo tenía como información, pero me gustaría si nos pudieran dar algunos estudios, algunas sugerencias para poder profundizar sobre ese tema, porque tiene mucho que ver también con la acción de prevención, ¿ya? Y cómo el Estado trabaja este tema hoy día, ¿ya? El tema, cómo responde el Estado ante el tema, ante esta enfermedad, ¿ya? Si bien es reconocida, cómo responde finalmente el Estado y cómo responde mal generalmente a una enfermedad como esta. Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Después voy a ofrecer la palabra a quienes me la han pedido y finalmente para que puedan responder los doctores invitados. Diputado Macaya tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo parto dando mi total respaldo y agradecimiento a que estemos viendo este proyecto y viendo este tema en particular. Entiendo que uno de los autores de la moción es el diputado Bianchi, o sea, me parece que es muy, muy relevante. Lleva harto tiempo en este tema y creo que es importante. Me ha tocado en los últimos meses sensibilizarme mucho en la región de O'Higgins con distintas agrupaciones, en Rancagua, en San Vicente. De hecho, tuvimos una reunión la semana pasada con la agrupación de Rengo y entender de que este es un tema que está demasiado presente y es muy bueno que se esté visibilizando. A los pacientes con fibromialgia antes no diagnosticados se les trataba prácticamente de exagerado, de hipocondriaco en las atenciones de salud pública, y eso es algo que tiene que ir cambiando, se tiene que ir teniendo protocolos de atención. Justamente con la gente de Rengo la semana pasada teníamos el inconveniente de que se le estaba derivando atención primaria cuando los medicamentos que ellos estaban teniendo mayor éxito estaban en los hospitales, estaban en la atención secundaria, y me imagino que también en la mirada del desarrollo y la innovación va a ser difícil que estos medicamentos, los medicamentos en el breve plazo estén en la atención primaria. Por eso, quizás ponerlo urgente que el Ministerio de Salud la próxima semana nos pueda dar una mirada a este tema, pueda tener opinión sobre los proyectos que se han presentado. Yo no sé si la fusión de los proyectos es algo que, o sea, sí sé, entiendo que lo tenemos que solicitar a la sala, así que yo oficiaría, si la secretaria me corrige, entiendo que ese es el procedimiento, se solicita la fusión y en la sala la que aprueba que se puedan fusionar proyectos como lo ha solicitado al inicio de la sesión el diputado Bianchi, y como pregunta que pueda llegar, ojalá respondida en la próxima sesión por parte del Ministerio de Salud, si hay algún protocolo general, porque a mí me da la impresión, como he conocido la realidad de San Vicente de Tahuatahua, de Rancagua y de Rengo, de distintas agrupaciones, a quienes paso a agradecer por la pega que están haciendo y a reforzar de que la tienen que seguir haciendo, y ojalá con una cuestión un poquito más nacional, porque la realidad de cómo se está tratando este tema en distintos hospitales, ni siquiera en servicios de salud, en el mismo servicio de salud, pero en la diferencia de hospitales, es importante, así que sería bueno saber si existe algún protocolo general y si no, empezar a trabajarlo por parte del Ministerio de Salud. Gracias, presidente. Gracias, diputado Macaya. Voy a insistir en lo breve, por favor, de las intervenciones. Diputado Bianchi. Muchas gracias, presidente. Bueno, hace ya como 3 años atrás llegamos con esto al ministro Santelices, luego a los ministros que fueron pasando, Mañalich, ministro París, respecto de 2 temas. Yo fui a estar a Celi también, que concurrimos. La vitamina D era uno, sobre todo por la zona donde vivo yo, donde hay muy poca luz, las zonas más australes,
y los efectos que esto tiene en distintas cosas, y también, bueno, lo que estamos viendo hoy, que es respecto de la fibromialgia. Entonces, yo, más que hacerme parte absolutamente, me interpreta lo que dice Lilian, además me emociona, y he visto a muchas amigas, sobre todo respecto del avance que ha tenido esto, a veces verla mal por la pregabalina, por el tramador, por la inconsciencia que tiene un compín, por no ser escuchadas en su hogar o en los hospitales. Entonces, es fundamental, y yo cuando pedí en la ley de presupuesto, que ahí quiero aclararle al diputado Celes que sí salió, pusimos la indicación, y hoy día está funcionando en Arica, en Lautaro y en Punta Arenas un plan piloto, que yo creo que este plan piloto se puede mejorar. Está la doctora Lilian, también está el doctor, que nos pueden aportar a hacer un plan piloto mejor, con la canasta de medicamentos que se necesita. Acá, por ejemplo, en Magallanes es importante el uso de la piscina terapéutica, ha sido fundamental. Entonces, yo valorar a estas organizaciones que se han unido, por algo lo hacen con tanta fuerza, pero la mayor pregunta, bueno, además de poder fusionar, porque de hecho este proyecto se hace parte del primer proyecto y que busca el interés nacional justamente por buscar la base científica de esto. Pero lo fundamental, presidente, y que está don Jaime González, que vivió el proceso cuando fuimos con los distintos ministros a conversar, es si el ministerio puede o no replicar lo que hoy día está haciendo en 3 comunas, que es este plan piloto, y que está funcionando, y extenderlo al resto de las regiones. El proyecto de ley es suficiente, no lo es bueno, es un avance, pero se requiere fondos, se requiere una inversión mayor, y para eso, además de que analizaran el proyecto, yo quiero pedirle al ministerio la respuesta si puede comprometer la extensión del plan piloto o no, que para mí eso es lo fundamental. Sí, diputado Bianchi, yo esa última pregunta le sugiero que la hagamos cuando venga la subsecretaria, digamos, para que la pueda responder directamente ella. ¿Le parece? La última parte, el emplazamiento del ministerio. Sí, me parece bien, me parece bien. Por último, se lo enviamos ahora. Sí, ok, no hay problema. Gracias. Diputado Castro. Gracias, seré muy breve, señor presidente. Saludar a la expositora, sin duda, dar las gracias a ella, a Lilian, porque es la voz también de muchas mujeres y muchas personas que sufren de eso. Afrodita Tofa, los conozco a bastantes que han luchado y siguen luchando por esto. Es muy específica la pregunta, se refiere a si existe experiencia con respecto a tratamiento y atención precoz en el caso de la enfermedad, para saber si es que esto en el fondo disminuye la gravedad a medida que va avanzando la edad. O sea, una detección precoz, un tratamiento precoz significa directamente una disminución de los síntomas a posterior, y lo otro, si existe también evidencia de que en jóvenes o en adolescentes se presente la enfermedad, o en niños quizás. Esas dos son las preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Y finalmente la diputada Leuquén, y con eso vamos a cerrar para que puedan responder los doctores. ¿Se escucha, diputada Leuquén? Junto al diputado Bianchi tratamos en reiteradas oportunidades de abordar este tema con la subsecretaria Daza hace muy poquito tiempo, y yo creo que este proyecto, esta iniciativa que está vinculada, por ejemplo, a la vitamina D, que en regiones como Aysén y Magallanes, que son extremas, donde hay una variable climática que marca la diferencia, desde luego que ahí tiene que estar súper instalada la prioridad de que en una zona extrema sí se tiene que instalar un programa piloto para poder atender a los pacientes de fibromialgia, porque además el cáncer, que es la primera causa de muerte en la región de Aysén, genera también muchos problemas neuropáticos. O sea, yo tuve en lo personal una neuropatía que me afectó los pies, donde no hay cuidados paliativos, no hay nada, y donde simplemente a uno le dicen que con el dolor muscular y con los dolores intensos, día, noche y tarde, uno simplemente se tiene que aguantar el proceso. Entonces creo que ahí la variable climática es súper determinante, lo quiero incorporar como un dato a la causa, porque si hay que defender un proyecto piloto puntualmente en una región donde hay tan poquitos habitantes, solo 100.000 como Aysén, yo creo que es tremendamente relevante, presidente. Solo eso quería plantear. Gracias. Gracias, diputada Leuquén. Ahora le voy a ofrecer la palabra. Ojalá nos demos máximo 5 minutos en total para poder cerrar el tema. No hay problema en invitarlos después al resto de las discusiones, por si acaso. No es que acabe hoy día la discusión,
vamos a tener al Ejecutivo, los podemos invitar a que participen, así que no se sientan como que aquí se nos acaba el debate. No sé quién va a partir, doctora Lilian Soto. ¿Usted? Bueno, anoté las preguntas que fueron surgiendo y voy a dar mi opinión frente a ellas. De la alopatía versus medicinas complementarias, yo estoy totalmente de acuerdo, solo que la evidencia tiene que ir de la mano de lo que vamos a decidir gastar o no gastar, o aplicar o no aplicar. Y eso, si bien existen muchas revistas de medicina complementaria que llevan buenas publicaciones, hay que fijarse en eso, no en páginas web informales, ojalá en publicaciones serias y publicaciones que han sido ojalá mediadas por una universidad, porque si no, han sucedido cosas en las publicaciones donde una persona que hacía alimentos no crudos, no procesados, publicaba su experiencia. Eso no es repetible, no puede haber ese sesgo en la investigación, eso es sabido por todo. Entonces tiene que haber un ojo objetivo. Es totalmente importante, es absolutamente acoplable a la medicina tradicional. Yo tengo clarísimo los efectos adversos de los fármacos que damos, lo usamos, y el concepto que los que trabajamos en la unidad de dolor es que es un puente, es de una ribera donde la situación es pésima, el paciente no se puede mover del dolor y de los síntomas asociados, a una ribera donde el paciente ya se independiza. Pero en ese puente están los fármacos, pero por sobre todo los pilares del puente está la actividad física y la psicoterapia. Yo en eso quiero ser y yo no soy ni psiquiatra, ni soy médico fisiatra, y que son los que llevan la rehabilitación hoy en día. Entonces ahí es muy importante que no nos enfoquemos solo en fármacos. Pero los fármacos están en la canasta de la orientación técnica, y nosotros hicimos una canasta de fármacos que podían estar en los EFAM, y que si esto llega a ser algún día un GES, una patología GES que por alta prevalencia le correspondería, se puede hacer una canasta de fármacos, un escalonamiento, con un algoritmo, con una graduación, y dejar obviamente a los pacientes más críticos en las unidades de dolor, pero esto debe ser atendido a nivel primario, porque es altamente prevalente. Y en ese sentido, entonces, como el diputado Macaya decía, sí, hay fármacos en la canasta, como decían, si el tratamiento precoz es importante, es muy importante. Los pacientes que llegan más allá de 4 años dándose vueltas, consultando, haciendo esto del vitrineo médico, una opinión, otra opinión, millones de pesos en exámenes, claramente esos pacientes cuesta mucho más rescatarlos. Y la idea de la fármaco es que estén con los pacientes un tiempo. A veces no podemos suspenderlo 100%, a veces necesitan un tratamiento de mantención y necesitan conocer qué hacer en una crisis, antes de llegar a una urgencia donde no los van a pescar y van a estar 6 horas, porque van a estar ahí solo contrayendo otras enfermedades, no van a resolver. En esta enfermedad y en muchas enfermedades crónicas, los tratamientos farmacológicos no son tratamientos para hacer desaparecer la enfermedad, son medicaciones puentes, medicaciones de crisis, necesitan una base, pero por sobre todo el paciente puede independizarse de ello, pero siempre que hagamos los otros 2 pilares. Y yo lo sé porque la Corporación de Fibromialgia tenemos un porcentaje grande de pacientes que están sin fármacos, están con sus talleres, están con asistencia psicológica, están con actividad física, están con terapia ocupacional y no están con fármacos. Entonces lo sé, es una realidad, se puede llegar a tener un paciente sin fármacos, pero hay que hacer un camino más largo. La cápsula es muy rápida, pero el cambio de hábito de vida no es rápido. Y en relación a eso, en relación a lo que decían de los efectos adversos, eso lo sabemos muy bien. Así que tenemos mucha experiencia en los efectos adversos. Los parches de morfina, que en realidad son de buprenorfina, es un rescate, es como tirarle un flotador a alguien que se está ahogando. Eso es una potencia maravillosa, que antes era impensable, hoy en día está en la farmacia y no podemos negarle la oportunidad de rescatar a un paciente que está con una crisis de dolor mayúscula, de que uno le dice del 1 al 10, te dicen 12, o que lloran del dolor. Entonces, existe esa posibilidad, no es para siempre, pero son situaciones de rescate. En términos del trauma de la infancia y también de la estadística en niños, no hay estadística. La fibromialgia tiene poco trabajo en niños, casi toda la fibromialgia en niños está en manos de reumatólogos infantiles, que son como 20 en el país, y de fisiatras que se han dedicado a la rehabilitación no neurológica, porque están todos los fisiatras que ven niños con parálisis y con algún defecto del nacimiento.
¿sí? Así que estadística, ahí sí que estamos mal. O sea, si en adultos lo tenemos, porque los proyectos de investigación, yo he participado en Fondesit y Fondef y en Anillos, pero no nos dan plata para hacer estadística de fibromialgia. No nos dan. Porque ahí estarían los FONIS, pero los FONIS tampoco cumplen con uno cumple con los requisitos que ellos piden para investigar estadística. Y entonces no tenemos estadística de adultos, no tenemos estadística de niños. Yo tengo un perfil de paciente porque he estudiado por años esto y tengo listo para lanzar una publicación de perfil nacional de pacientes, pero no puedo decir cuál es nuestra prevalencia, ni cuál es nuestra incidencia. Y en términos de infancia, también conectar con el abuso o trauma de la primera infancia, que esto sí está bien establecido, es algo que un tema muy delicado, que nosotros hemos trabajado y que lo tenemos también tabulado con nuestra corporación. Es alta la prevalencia. El problema, hay dos problemas. Uno, que puede estigmatizar más al enfermo. O sea, que una paciente llega el día de mañana a decir que tiene fibromialgia y su médico o cualquiera diga lo primero, o sea, fuiste abusada. Y eso es muy terrible. Y lo segundo es que muchas veces esa situación no sale a la luz en los primeros controles. A veces sale después de 1 o 2 años de psicoterapia, porque los pacientes, cuando han sido abusados de niños, o han sido maltratados, o han sido vulnerados en varias formas, han logrado, con la resiliencia, han logrado pasar, dejar eso en un terreno oculto, donde lo pueden manipular porque no lo ven y no está todo el día encima de ellos. Entonces sale después de 1 año de terapia, o 2. Entonces sí es un tema importante, es relevante, pero hay que tratarlo con un cuidado, pero con pinzas, de verdad, con guantes de seda, para que no termine formando parte de otra de las razones de estigmatizar a los pacientes con fibromialgia. Esos son mis aportes. Muchas gracias, doctora Soto. El doctor Víctor Torres se ha debido retirar. Vamos a darle la palabra al doctor Elías Acevedo. Estamos bien sobrepasados ya de nuestra hora de término, así que le voy a pedir al doctor Elías Acevedo que por favor pueda resumir un poquito su presentación, su respuesta. Gracias a la doctora y al doctor, a la doctora Lilian Soto y al doctor Elías Acevedo en todo caso. En cuanto, primero, partiendo con las preguntas, también las anoté. La medicina complementaria, la verdad es que yo he tenido buenos resultados con la vitamina D, la vitamina B12, como les decía también la benfotamina, pero no hay estudios científicos que avalen esto. Por otra parte, también quiero agregar algo a esto y ojalá lo mantengan en mente. En cuanto yo he ido a clases específicamente de neuropatía, pensando en la fibromialgia y los diabéticos, ¿ya? Pero específicamente hablan los neurólogos, los que están haciendo esas clases, hablan de que el nivel de vitamina B12 que se requiere es sobre 400. Y los laboratorios están dando normal en 154, dependiendo del método que utilicen, 200. Por lo tanto, los pacientes van a tener neuropatía básicamente por déficit de vitamina B12, teniendo en cuenta que el laboratorio está partiendo de la base que el nivel es más bajo de lo que realmente se requiere. Varios de ellos plantearon estos cursos que sobre 400, incluso algunos llegaron a 800. Eso como dejando como un dato importante para establecer una norma fija de vitamina B12 para evitar la neuropatía, sobre todo en este caso la fibromialgia. Segundo, la vitamina D le pasa exactamente lo mismo. En cuanto al nivel óptimo, se considera sobre 30 en varios estudios que se han hecho, y básicamente los laboratorios están informando en 20. Entonces un médico que no está consciente de esto no va a permitir o darle vitamina D y B, la vitamina D que tiene que ser dada para que tenga un nivel óptimo, y la B12 tal como estábamos conversando, incluso para que la pregabalina tenga efecto. Así que es muy importante esos niveles de laboratorio. En cuanto al trauma de la infancia, son fundamentales. Ya vimos que toda la parte psicológica, Lili es testigo de lo que me ha tocado hacer por un montón de gente, hechos ejemplos de sanidad interior, o sea, una cuestión bien importante. Con la misma asociación hemos hecho un montón de actividades para tratar de sanar el corazón de las personas, y recuerden que la depresión es un corazón lleno de pensamientos y sentimientos negativos. Si no se saca lo negativo, no hay salud mental, esto no va a funcionar. Recuerden la mirada catastrófica, la mirada negativa que produce esto. Entonces, las traumas de la infancia producen una mirada mayormente negativa y generan paradigmas que para que el lenguaje común y corriente se llaman trancas. Y esto genera una actitud frente a la vida que empeora la vida por las trancas que tiene. Entonces, claramente su visión psicológica es muy importante. Si ustedes se acuerdan del esquema que les mostré, la emoción juega un rol importante. A uno de estrés, uno de dolor de fibromialgia.
a 2 de estrés, 2 de dolor, a 3, 3 de dolor. Entonces, todas las emociones juegan un rol súper importante en cuanto al dolor y las miradas también. En cuanto al protocolo, y creo que la doctora ya lo dijo, en cuanto a la atención precoz es fundamental, porque ya sabemos que la parte de salud mental, la actividad física son súper importantes. Atajar esto a tiempo. En niños no tenemos ninguna información. Yo les decía al principio que la información que tengo yo es netamente de España y de otros países, pero no es chilena. Necesitamos avanzar en eso. Esas serían las respuestas que les puedo dar, y ojalá podamos hacer estudios en la medicina complementaria, estadística y todo lo que se requiere para tomar buenas decisiones, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda pendiente ahí tal vez para invitarlo a futuros si es que hay algún tema en particular. Así que agradecer las presentaciones, agradecer la presencia de las señoras diputadas y señores diputados, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Así que muchas gracias y buenas tardes. Thank you.